Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches como siempre. Hoy vengo a traeros un vídeo que te puede interesar mucho. ¿Por qué te puede interesar? Porque vamos a hablar del sector laboral, de los principales sectores que suben y sectores que se hunden. Así que en este caso, pero lo voy a hacer bien para que se vea guay. Sectores que suben y sectores que se hunden. Ahí. Para que tú también puedas valorar en caso de que quieras hacer un cambio de sector o te estés planteando, por ejemplo, empezar una carrera nueva o algún tipo de estudio nuevo, si te vale la pena enfocarte a algún sector específico o por lo contrario, mejor no acercarte porque lo tienes bastante más complicado. Entonces, primero de todo voy a haceros un ranking de los sectores que lo están petando, ¿vale? Sectores grow up, sectores que suben como la espuma y que pues pueden ser interesantes para ti si estás buscando un empleo. Antes de nada, déjame presentarme. Soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent, como bien sabéis, consultora especializada en la mejora de empleabilidad, conocedor del mercado y headhunter también, con lo cual conozco las tendencias de mercado, qué se buscan las empresas, cómo posicionarte y cómo crear una marca personal de éxito para desarrollar tu potencialidad y poder encontrar ese empleo que estás buscando o ese cambio que necesitas en tu vida. De la misma manera, voy a comentarte, como decíamos al principio de todo, qué sectores son los que suben, qué sectores son los que crecen, cuáles son los que decrecen y por lo tanto los próximos años va a haber una bajada interesante. Y después también te voy a contar qué tipo de perfil profesional es el que se está buscando y qué va a haber en los próximos 6-7 años, ¿vale? Estamos hablando de un análisis que se ha hecho del 2020 al 2030, post-COVID digamos, para ver un poco qué sectores son los que van a crecer durante estos próximos años hasta lo que es el plan 2030. Pero primero de todo voy a hablaros. Mira, para torturarte un poquito más, te voy a hablar primero de los sectores que no suben, sino los sectores que bajan. Así tendrás que quedarte más tiempo para ver este vídeo. Los sectores que bajan, ya os podéis imaginar cuáles deben ser, a pesar de que no deberían bajar porque son necesarios y que realmente están muy limitados. El primero de ellos, sobre todo el que más bajará y el que menos contrataciones va a hacer, es el de la agricultura, pesca y ganadería. Es un sector muy castigado en este caso. El tema de las inflaciones, las subidas de costes y precios también ha hecho que el beneficio y el margen que obtienen sea muy bajo. Por lo tanto, también es un sector que se ha visto muy castigado por el COVID y que no va a tener seguramente o prácticamente incorporaciones durante los próximos años, ¿vale? A menos que tú seas autónomo y te crees tu propia granja, difícilmente van a incorporar a mucha gente en este sector. Con lo cual es uno de los sectores castigados a tope, ¿vale? El segundo es el tema de las extracciones. Todo lo que sería minería, por ejemplo, etcétera, etcétera, también está muy castigado, sobre todo que cada vez queda menos material, estamos buscando nuevas energías renovables, con lo cual todo el tema del carbón, etcétera, etcétera, pues está siendo bastante castigado y que muchas veces te vale más la pena importar o exportar que hacer tú la explotación minera, porque es bastante más cara que a lo mejor traer material de otro país. Con lo cual, que sepáis también que si os queréis dedicar a lo que es la minería, etcétera, etcétera, va a ser un sector que no va a crecer demasiado los próximos años, ¿vale? Con lo cual, de momento, ganadería, pesca y agricultura y minería. Estos 4 sectores estarían bastante perjudicados. Otro más es el tema de la manufactura. Como sabéis, llevamos una tendencia de mercado en la cual estamos externalizando casi toda la manufactura a otros países, como pueden ser la India, China, etcétera. Sí que es verdad que con la crisis reciente y con el tema de que China se ha puesto muy cabezona, cerrando fronteras y cerrando mercados, de que China se ha puesto muy cabezona, puede hacer que las empresas empiecen a plantear mover su manufactura, pero no creo que la traigan a España, sino que a lo mejor pues se plantean irse a países africanos o a países de Latinoamérica, que es mucho más económica que tenerla en España, lamentablemente. Es así que también manufactura seguirá decreciendo. No va a ser un sector que decrezca, pero no va a ser un sector que crezca, ¿vale? No van a incorporar mucho personal. Seguramente el personal que incorporen va a ser más un tema de rotación interna que no de crecimiento de posiciones. El siguiente que va a no crecer demasiado es el sector sanitario. Lamentablemente, ya que tenemos un déficit importante en tema de enfermeras, médicos, etcétera, etcétera, enfermeras, enfermeros, doctores y doctoras, pero sí que es verdad que el Estado no va a invertir dinero en crear nuevas posiciones y van a estar cubriendo las diferentes bajas que se vayan creando a partir de jubilaciones o de gente que cambie de sector. Sí que el otro día salió la noticia que 20.000 enfermeras estaban pidiendo una prejubilación por las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Entonces sí que podría ser una noticia interesante porque esto podría dar un cambio importante, ¿vale? En tema de cuidados de ancianos, por ejemplo, o residencias de gente de la tercera edad, ahí sí que se están necesitando enfermeros, pero sí que es verdad que las condiciones laborales son muy precarias y los salarios son muy bajos en estos sectores.
Con lo cual, que sepáis que si estáis buscando trabajo, sector de la sanidad no parece que vaya a crecer mucho, no va a ser de los que van a pegar un pelotazo, pero bueno, siempre hay rotaciones, siempre hay jubilaciones, con lo cual ahí se puede encontrar algún huequito, por si estás estudiando enfermería o quieres estudiar medicina o algo. Y el último de ellos, el que seguramente es una consecuencia, causa-consecuencia de todo lo que está pasando, es el tema del transporte y el almacenaje. Todo el sector del transporte y el almacenaje, lógicamente, es una causa-consecuencia. La gasolina ha subido, el coste del transporte cada vez es más caro, el tema de la logística, pues en tema de supply chain o en tema de, pues, todo lo que es la logística de transporte desde China con los grandes con las grandes aduaneras, etcétera, etcétera. Cada vez es más caro, con lo cual las compañías no van a intentar incrementar el personal, al contrario, seguramente van a intentar reducirlo por el tema de costes, ¿vale? El tema de transporte, lo mismo. Si estábamos hablando hace un momento que sectores como agricultura, ganadería, pesca, pues no van a crecer, lógicamente pues el transporte de todo ese material tampoco se va a hacer. Si la manufactura la estamos trayendo, la estamos fabricando desde fuera, lógicamente pues a nivel nacional tampoco vamos a incrementar el número de transportistas porque tampoco estamos fabricando aquí. Fijaros que al final es una causa-consecuencia, ¿vale? Esos son los sectores que en principio a priori no crecerían. No significa que no vayan a incorporar personal, pero no va a ser lo bastante significativo como para decir que lo están petando, ¿vale? No entran en el ranking de lo están petando. Ahora empezaremos con el ranking de lo están petando para que tú sepas a qué sectores tienes que dedicarte o no. Depende de ti. Pero que sepas que los sectores que te voy a decir ahora son los que lo petan, los que están subiendo más, los que están creciendo más, y también tiene una causa-consecuencia, lógicamente, porque no todo es tan maravilloso, siempre hay un porqué. En este caso, los que más lo petan. Voy a empezar de último a primero, ¿sí? El que más lo peta de los últimos es sector comercio. Todo lo que tenga que ver con comercio va a crecer muchísimo, ¿vale? Sobre todo el mayorista, minorista, B2B, todo lo que sería comercio va a crecer. ¿Por qué va a crecer comercio? Pues porque durante la pandemia echaron un montón de comerciales a la calle. Por lo tanto, ahora que se está recuperando el sector, vuelven a incorporar. Fijaros que tampoco, no es que sea un milagro, ¿sabes? No es que digas, oh Dios mío, van a incorporar otra vez a todos los comerciales que echaron en su momento, pero seguramente también incrementarán un poco más lo que son las contrataciones externas. Con lo cual parece que comercio va a crecer bastante en los próximos años, va a petarlo. Otro que lo va a petar mucho, tema de administración. Cada vez hay más necesidad de administrativos, el tema de nóminas, tema de compras, tema de sectores administrativos, cada vez va a haber más necesidad. Hay muchas jubilaciones, también es verdad que es un sector que cada vez se está modernizando más, que tiene unas funciones mucho más transversales, con lo cual la figura más tradicional de la administrativa ha sido completamente transformada. Así que se van a necesitar nuevas incorporaciones que ayuden a las empresas. Y además también en el sector administrativo hablamos del sector funcionarial, en el cual ahora ya estamos en prácticamente un 4%, un 25% de la población, una cuarta parte ya es funcionaria, y parece que la tendencia va a seguir creciendo. Cada vez va a haber más funcionarios. Al final alguien tendrá que trabajar para pagar a los funcionarios, supongo yo. Pues que sepáis que cada vez va a haber más funcionarios, así que es un sector que también está creciendo, sobre todo en las nuevas políticas de igualdad, de género, etcétera, etcétera, que habrá muchas políticas del Estado que se van a enfocar a esa parte. También es un sector que dependerá mucho del partido que gane las elecciones. Según quien gane, a lo mejor cambian estas políticas, con lo cual lo del funcionario ahí lo dejaremos un poco en stand-by, pero que sepáis que es un sector que a priori tiene que crecer bastante. Otro sector que va a crecer y que ya está creciendo es construcción. Construcción se paralizó completamente durante el COVID, no se podía construir, con lo cual ahora está volviendo a crecer y lo está petando. En Málaga, por ejemplo, en Sevilla, en Valencia, en Cataluña. Las Canarias, Baleares, son sectores donde hay mucha construcción, ya sea construcción hotelera, construcción residencial de primera o segunda residencia, de lujo o más asequible, pero están creciendo mucho otra vez lo que es el sector de la construcción, y por lo tanto todo lo que sea derivado del sector de la construcción también está creciendo, ¿vale? Empresas que fabriquen, por ejemplo, materiales para la construcción, empresas de interiorismo, de materiales específicos para decoración, de construcción, todo eso está volviendo a crecer de nuevo. Sector que lo va a petar, ¿vale? Esperemos que lo pete, pero que no lo pete tanto que volvamos otra vez a una burbuja inmobiliaria. Esperemos que no. Pero sí que es verdad que ahora mismo, con la subida de la inflación que tenemos ahora mismo, ese 10%, que es bastante pepino, es un sector que iba a crecer mucho a priori, pero como ahora tenemos inflación, a lo mejor las compras de piso bajan. Por lo tanto, también es un sector que puede ser un poco que se vea afectado por esta inflación y por la capacidad de compra de la gente. Consecuencias también de la construcción es el tema inmobiliario. También va a crecer bastante el tema inmobiliario, sobre todo porque post pandemia, pues mucha gente que no tenía balcón quiere tener un balcón ahora, quiere disfrutar de sus balcones y quiere tener una terracita,
Pero volvemos a lo mismo, si la inflación se dispara y por lo tanto los intereses bancarios también, etcétera, etcétera, se reducirá la necesidad de compra en este caso. Otro más que sube y lo peta, finanzas y seguros. Finanzas, ¿por qué lo peta? ¿Por qué va a subir finanzas? Fácilmente. El Banco Santander despidió a 1.200 personas antes de la pandemia, justo cuando la pandemia, por ejemplo. Lo que va a hacer ahora va a ser incorporar a más gente. Con lo cual van a ser sectores que van a crecer mucho, porque también despidieron a muchos durante la pandemia. Pero van a crecer sobre todo sectores de banca y de seguros, pero no tanto a la parte de oficinas, sino más a la parte de estructura interna de la compañía, la parte de digitalización, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que van a crecer también esos sectores, ¿vale? Además, hay una tendencia de los bancos y de los seguros de comprarse entre ellos, con lo cual cada vez va a haber compañías más grandes comprando carteras de clientes que van a tener que incorporar personal propio. Es un sector que puede crecer y es interesante. Y finalmente, los dos últimos, porque lógicamente hay un ranking ahí, voy de menos a más. Educación. Educación va a ser un sector que lo va a petar mucho en los próximos años, digamos, ya que la sociedad ha pedido pues que haya más profesores, que haya más colegios, que haya más escuelas, que haya más profesor ratio por alumno, tema de formaciones online, tema de formaciones presenciales. Va a haber, dentro de educación se incluye también todo lo que es la formación online, la formación presencial. Con lo cual, centros de estudios que vayan a desarrollar nuevos cursos y gente que cada vez se quiera formar más, es una realidad del mercado. Mucha gente se ha dado cuenta que por culpa de la pandemia y no tener un nivel de estudios a lo mejor adecuado, no ha podido encontrar ese empleo que quería, con lo cual se ha concienciado y empiezan cada vez a estudiar más. Además, la tendencia no es a reducir la titulitis, sino que incluso el mercado va a tender a tener más titulitis, con lo cual ahí recomiendo pues hacer un reciclaje interesante, y eso va a aplicar mucho, va a afectar al sector de la educación. Cada vez van a haber más profesores. Además, por poneros un ejemplo, el tema de la empleabilidad, el tema de cómo buscar empleo, se está profesionalizando completamente, con lo cual incluso habrá temas de cómo buscar empleo, cómo hacer un currículum, todo eso se está profesionalizando y entra dentro del sector de la educación. Y el último sector, como os podíais imaginar, el que más lo peta, el que más sube, es todo lo que tenga que ver con el mundo IT. Todo lo que sea el tema de desarrollo de aplicaciones, desarrollo de tema de data, analytics, todo lo que es el tema de marketing, pero más enfocado a la parte de SEO, SEM, tal, no sé qué, todo lo que sería la parte de IT, programación, metaverso, arquitectos, toda esa parte la está petando mucho, la sigue petando desde hace mucho tiempo. Las empresas siguen apostando por la tecnológica, y cómo la tecnología afectará después a otros sectores. Por esa razón también hay sectores que se ven influenciados por ese crecimiento tecnológico. Estas serían las que lo petan, los sectores que lo petan, que están creciendo, aunque sí que es verdad que todo dependerá de la situación del mercado. Puede ser que ahora de repente haya una crisis del tocho otra vez y que la construcción se paralice en seco, o que de repente sanidad se jubilen estas 20.000 personas y entren 20.000 enfermeras nuevas, con lo cual, o 20.000 enfermeros nuevos, así que también lo petaría bastante. Pero para que veáis un poquito, el mercado es muy sensible, pero a priori, por lo que se ve y las tendencias del mercado, estos serían los que lo petan. ¿Cómo va a ser o cómo será el profesional del futuro? Porque es interesante también ver hacia dónde se enfoca, o sea, hacia dónde vamos tendiendo en el mercado, qué tipo de profesionales va a haber, qué tipo de sectores, los tipos de sectores que lo petan y no lo petan, pero qué tipo de profesional vamos a tener en los próximos 8 años, qué van a buscar las compañías. Es muy sencillo. El profesional del futuro va a ser un profesional con muchas habilidades transversales. ¿Qué significa eso? Que no va a ser una persona única y exclusivamente especializada en una cosa, que sí que lo va a ser, pero sino que además va a aportar una visión transversal de todo lo que es el proyecto, el negocio, ¿vale? Además, en la parte de soft skills van a tener cada vez mayor peso. Seguirá siendo importante las hard skills y lo que sabemos hacer, nuestro currículum, etcétera, pero la parte de soft skills, que es el cómo eres, el cuáles son tus habilidades, tus fortalezas, etcétera, va a empezar a coger cada vez más peso, porque las empresas lo que quieren es gente que viva o que esté alineada con la filosofía de la compañía, con lo cual ahí sí que cada vez se le va a dar más peso a esas soft skills. No olvidéis por eso que el currículum seguirá siendo importante y las hard skills también, de donde vienes, que has hecho, que has estudiado y qué funciones has realizado, pero la parte de soft skills va a ser fundamental, sobre todo para decidir los perfiles. El segundo tema, incremento de la formación. Vamos a seguir teniendo titulitis, como os decía. La gente va a tener que seguir teniendo una carrera, un máster, un ciclo superior, un ciclo medio. Cada vez se va a buscar más esta formación, sobre todo en nuevas habilidades o nuevos conocimientos o nuevos conceptos que se vayan desarrollando en el mercado. Ya no me sirve una carrera hace 20 años cuando ha cambiado todo el concepto de esa tendencia, con lo cual cada vez va a ser más necesario una especie de reciclaje continuo por parte de los trabajadores para conocer las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, las nuevas funciones del mercado, etcétera, etcétera. Y las empresas van a ser cada vez más tiquismiquis con estos temas, pero sí que es verdad que por suerte muchas de ellas están apostando para formar a sus trabajadores, con lo cual con un poco de suerte no vas a tener que gastarte ni un solo céntimo, sino que la empresa te va a ofrecer esas formaciones para que mejores. Siguiente punto, la polivalencia.
Como os decía antes, el ejemplo de la administrativa, hace 20 años una administrativa hacía unas funciones, hoy, 20 años después, con todo el tema de la tecnología, internet, etcétera, hace unas funciones diferentes. Por lo tanto, los perfiles van a ser más polivalentes gracias a estas nuevas, diría, estos nuevos perfiles profesionales que van a incorporar más funciones diferentes, y por lo tanto el concepto que teníamos de un oficio, una profesión o una posición anteriormente se va a ver modificada en los próximos años con nuevas funciones que va a desarrollar un director de marketing. Hace 15 años no se planteaba lo que era el SEO, el SEM, el Google Ads ni Facebook Ads. Ahora entra ya en su trabajo diario, por así decirlo, pero en cambio ha dejado de hacer dípticos y trípticos para folletos de la calle, por ejemplo, sino que se enfoca mucho más al e-commerce, para que veáis que estos perfiles serán más polivalentes en el sentido de que irán cambiando y modificándose con el tiempo, creando nuevas funciones, pero seguirán existiendo como tal. Y otro más que sería importante es el trabajo en equipo. Cada vez las estructuras en los próximos años van a ser mucho más planas, esas estructuras verticalizadas, enormes y súper grandes, cada vez van a ser menores. Por lo tanto, también se va a reducir el número de ejecutivos y de cargos intermedios. Lo digo porque el que quiera ser un cargo intermedio y promocionar y tal, cada vez lo va a tener más difícil, porque la estructura va a ser más plana, por lo tanto va a ser más ancha, pero con menos cargos intermedios. Esta tendencia de las empresas a tener estructuras mucho más planas y menos cargos intermedios también va a desarrollar mucho más lo que son las metodologías Agile, en este caso, que seguramente algunos de vosotros o ya las conocéis o habéis oído hablar de ellas. La metodología Agile es una manera de interconectar diferentes departamentos para que puedan trabajar de una forma mucho más en equipo, y de esta manera también desarrollar unos conocimientos mucho más transversales de la compañía, que no solo conozcas tu departamento, sino que te interrelaciones con todos los departamentos y que por lo tanto puedas conocer más en profundidad la compañía. Y además una tendencia del mercado también va a ser la de trabajar por objetivos y proyectos, enfocado más al cliente o a resultados, no tanto a calentar la silla y a machacarte durante 40 horas semanales simplemente por demostrar que estás ahí sentado. Va a haber una tendencia mayor al enfoque de resultados y proyectos. Ojo, también puede ser que enfocarte a un resultado en un proyecto no te implique trabajar 40, te implique trabajar 60 horas, depende del proyecto, ¿vale? O sea que tampoco os dejéis arrastrar ahora por el yupi, ¿sabes? Y decir, qué bien, por proyectos, por resultados, flexibilidad horaria, ya, pero al final puedes trabajar muchas más horas de las que trabajabas y ganando lo mismo. Pero eso sería interesante. Y después, finalmente, también la propensión a trabajar cada vez más en proyectos de equipo. Ya no tanto como lobo solitario, sino trabajar en equipo con otros departamentos, con otros equipos, y por lo tanto se necesitan ese desarrollo de habilidades no tan individualistas, sino mucho más globales, ¿vale? Aquí os he hecho un vídeo mega molón sobre los mercados que lo petan, los mercados que no lo petan, y cómo será la tendencia del futuro trabajador. Estamos hablando de una agenda 2020-2030, más que nada para que te puedas ir preparando y anticipando esos cambios. Cualquier necesidad que tengáis, cualquier duda, cualquier problema, por favor, suscríbete a este canal, dale a la campanita y escríbenos. Para eso estamos. Si hay algún vídeo que quieras ver que no hemos creado, pero que lo necesitarías ver para ayudarte, por favor avísame y lo haremos. O al menos te diremos qué hacer. Pero bueno, para eso estamos aquí. Recordad, como siempre, que os quiero mogollón, que estoy ahí para lo que necesitéis, y como siempre, un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho, que tengáis un excelente día.